días a cada uno de los miembros de medios de comunicación y prensa que nos acompañan. En este momento estamos concluyendo la reunión de la Comisión del Cálculo Matemático del Situado Constitucional. Cabe la pena aclarar que esta comisión está integrada por un equipo interinstitucional del Gobierno de Guatemala, donde está el Ministerio de Finanzas Públicas, la CEGEPLAN, forma parte de la Contraloría General de Cuentas, y por parte de los señores alcaldes está en representación la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades, la ANAM, nos acompaña acá mismo el alcalde Ovalle, y también está la Asociación Guatemalteca de Autoridades Indígenas, AGAI, que nos acompaña con su presencia el alcalde Carlos acá de AGAI, presidente de perdón su apellido, Guárquez. Quisiéramos comentarles un poco los resultados de la Comisión del Cálculo. Ya con algunos de ustedes hemos conversado sobre el proyecto de presupuesto 2022, que al ser aprobado autoriza un incremento presupuestario en el situado constitucional. En 2021 teníamos 3.100 millones de quetzales aproximadamente aprobados de situado constitucional, y en 2022 son 3.730 millones con 410.000 quetzales. Esto representa un incremento de 605 millones de quetzales entre 2021 y 2022. El cálculo que recientemente ha sido aprobado por cada una de las instituciones que anteriormente les mencioné, permitirá que estos recursos lleguen a las municipalidades para que en estrecha coordinación las municipalidades con su planificación municipal, alineada a la planificación nacional para el desarrollo del país, pueda intervenir en aquellas necesidades básicas de las personas, sobre todo de aquellas personas más vulnerables. Por eso, para nosotros como gobierno, y el presidente Alejandro Yamatei ha formado una mesa técnica en la que el año pasado estuvimos mes a mes reunidos juntos con él y con cada una de las juntas directivas de ANAM y AGAI para poder resolver aquellas dificultades que se tengan en la ejecución de los recursos del situado constitucional. Una de ellas es una dificultad que se tenía dada a hallazgos que la Contraloría General de Cuentas imputó a la CEGEPLAN y al Ministerio de Finanzas Públicas y a algunas municipalidades por registrar proyectos en el sistema de inversión pública, proyectos que no forman capital fijo, es decir, que no hacen obra gris. Entonces, el sistema de inversión nacionalmente y en normativa legal solo reconoce aquella obra que forma capital fijo, es decir, obra gris, para traducirlo en otras palabras, y no aquellos proyectos que las municipalidades hacen para mejoramientos o para conservación de las obras ya existentes. Entonces, por tanto, se nos había prevenido de ciertos hallazgos, y fue uno de los temas que los señores alcaldes, en representación de los 340 alcaldes, nos manifestaba, y le manifestaba al señor presidente la dificultad que se ha tenido. Parte de ello, se tuvo una mesa técnica de agosto a diciembre del año pasado y se lograron encontrar soluciones a este desafío. La principal, y que queremos comunicarles el día de hoy, es que CEGEPLAN habilitará el proceso de conservación, que es un proceso que permite registrar proyectos que no forman capital fijo, pero que permiten mejorar la inversión ya existente y dan mayor información para dar. Esos son los dos temas que queremos comentarles por nuestra parte. Yo voy a dejar la palabra a los señores alcaldes y también a ustedes para que nos puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. Estamos muy a su disposición y a escucha. Señor alcalde Ovalle. Muchísimas gracias. Solamente decirle que como alcalde municipal y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, nos sentimos bastante satisfechos por la aprobación del presupuesto, la aprobación que el Congreso dio al presupuesto 2022, toda vez que las municipalidades, de acuerdo al situado constitucional que le corresponde, tienen un aumento de 605 millones de quetzales que va a beneficiar proporcionalmente a las 340 municipalidades. Agradecerle al presidente de la República su intervención
por el tema de que no solamente trabajamos en situaciones de infraestructura, resumidamente lo explicó bien la licenciada de CGPLAN, en el sentido de que tenemos nosotros varias acciones que dar, servicios que prestar, y de esta cuenta teníamos una polémica con la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, a través de instrucciones del presidente de la República, se conformó una mesa técnica de diálogo que fue integrada por el Ministerio de Finanzas, la Contraloría General de Cuentas, CGPLAN y nosotros como representantes de ANAM, para solucionar este problema y de esta cuenta beneficiar a todas las municipalidades, de manera muy especial a las municipalidades del interior de la República. Así de que estamos bastante satisfechos, licenciada Luz Keila, por todo el trabajo con el equipo que ha participado dentro de esas mesas técnicas, y porque estamos plenamente convencidos que este año 2022 va a ser el año de la reactivación económica acá en Guatemala. Muchas gracias al alcalde Ovalle y a la representación de la Asociación Nacional de Municipalidades en este cálculo matemático que tuvo también un precálculo en septiembre y del que ANAM ha sido parte y toda su junta directiva. Gracias por todo el acompañamiento que han brindado al gobierno central para esta conclusión que al final beneficia a todos los guatemaltecos. Ahora damos la palabra al señor alcalde Carlos Huárquez, que representa a la GAI. Muchísimas gracias, señora secretaria, a los medios de comunicación. Como Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, pues también como parte de la comisión del cálculo que establece en el artículo 119 del Código Municipal, pues obviamente hemos venido también monitoreando de todas estas distribuciones de transferencia a las municipalidades. Y efectivamente también me uno a la propuesta del alcalde de Valle, agradecer al señor presidente también por el aumento que hubo este año, que ha sido histórico, ya que desde 2018 se ha aprobado el presupuesto y este año fue aprobado el nuevo presupuesto, en la cual ya no nos dificulta a nosotros los alcaldes de hacer las reprogramaciones de los proyectos o de toda la demanda de la población guatemalteca y de cada municipio. Por lo tanto, pues también agradecer a la presidenta y la secretaria de CGPLAN el apoyo también que ha brindado a los municipios, igual a las otras instituciones que formamos parte de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. No quisiéramos darles tantísima información, sino más bien escuchar de parte de ustedes las preguntas que puedan surgir y sobre eso ir complementando si existieran dudas o preguntas. José Pablo. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, los criterios vienen del mismo Código Municipal, en el artículo 119 los pueden verificar. Son 4 criterios. El primero es número de municipios. La fuente es el Tribunal Supremo Electoral, son 340 municipios. Los datos de la población total que existe en cada uno de los municipios, estos son datos trasladados por el Instituto Nacional de Estadística, esa es la fuente oficial. También tenemos los datos de aldeas y caseríos, que también la fuente es del INE. Y por último tenemos los ingresos propios de cada una de las municipalidades. Nosotros como CGPLAN hemos insistido en que uno de los factores que pueden incidir o capitalizar el cálculo del situado constitucional, pero también el de aporte de consejos para desarrollo, es el tema de ingresos propios. Porque en los alcaldes y sus consejos municipales, mediante sus planes municipales de desarrollo y de ordenamiento territorial, pueden incidir en esa gestión, claro, ayudados de su población, ¿verdad?, para poder aumentar los ingresos y sobre ello aumentar entonces el situado y también el aporte de consejos departamentales de desarrollo. Esos son los 4 criterios que se utilizan en la fórmula
y insistir que no es solo SG Plan quien realiza el cálculo, sino que es con la fuente oficial donde está verificable en el traslado oficial de todas estas instituciones, y ya luego se realiza por la comisión, donde hay una comisión técnica y una comisión de alto nivel que realiza el cálculo. Gracias. En efecto, como han enfatizado en las giras presidenciales, casi el 13% del presupuesto 2022 se destina directamente a las municipalidades. Es decir, el gobierno central no recibe esos recursos, se trasladan directamente. Y son las municipalidades basadas en su autonomía que deciden, en el caso de situado constitucional, a qué destinan los fondos. Por supuesto, hay mandatos que tienen que cumplir en el Código Municipal y prioridades de municipales a las que ellos destinan los recursos. Por parte, en aporte de consejos de desarrollo y en otros cálculos que reciben las municipalidades del presupuesto, el presidente, sí, desde su rol de presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ha instado a los 8 alcaldes que representan a los 340 municipios en CONADUR a que prioricen los temas más sensibles a la población: agua y saneamiento, salud y educación. Esas han sido las 3 prioridades que son parte de las 10 prioridades nacionales que el país tiene. Estas 10 prioridades, recordemos, lo hemos conversado con ustedes en otros espacios, implementan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al CATUM y a la política de gobierno. Entonces, es la ruta de desarrollo que el país ya tiene, y que si todos, gobierno central y gobiernos municipales, destinamos los recursos, focalizamos, priorizamos en esos nodos que el país tiene, que son las necesidades básicas, ¿verdad? Agua, saneamiento, salud y educación, entonces vamos a poder superar esos indicadores socioeconómicos que tanto nos aquejan y aquejan a nuestra población. La priorización la hacen las municipalidades dentro de sus consejos municipales para el situado constitucional. Para el aporte de consejos, a través de los consejos comunitarios de desarrollo, consejos municipales, hasta consejos departamentales donde son aprobados. Así que el presidente y el gobierno central motiva a los alcaldes a esas prioridades, pero al final la decisión es de ellos. Por lo tanto, yo daría la palabra a los señores alcaldes para que les cuenten en qué están definidos los proyectos de este año para complementar. Ahora el alcalde Huertas. Muchas gracias, señora secretaria. Efectivamente, los gobiernos locales a nivel nacional, pues somos el gobierno más cercano a la población, en la cual la demanda a diaria que recibimos de parte de las comunidades pues es enorme en relación de nuestros presupuestos, de nuestros ingresos. De nuestra parte pues hemos priorizado efectivamente por la época que estamos viviendo de pandemia el tema de salud. Salud significa agua, no solo la bioseguridad que es importante mantener en los municipios, pero además de eso la demanda fuerte también de las comunidades es en temas de educación, reactivación económica, igual de infraestructura vial. Son las demandas que nosotros tenemos en cada municipio, y seguramente cada municipio tiene sus propias realidades y tiene sus planes de desarrollo. En base de eso, nosotros la inversión que estamos haciendo pues consideramos que es en beneficio de todas las comunidades. Entonces, por la autonomía que tenemos, pues nos da esa libertad, pero sin embargo hay un parámetro también de nuestros planes de desarrollo municipal. Hemos considerado las ODS, de alguna manera es importante considerar en todos los ámbitos municipales y de todas las instituciones estatales. No sé si está resuelta la pregunta. De acuerdo. Muy buenos días, secretaria. Yo tengo 2 preguntas.
¿La reunión de hoy solo fue para socializar la metodología, digamos, del cálculo, o se definieron ya los montos por municipio? La reunión de hoy, como lo establece la Constitución Política de la República, es para aprobar precisamente la distribución que se hace a las municipalidades. Es donde tiene la participación la Comisión de Cálculo. Establece que el día 4 de enero o antes del 5 de enero debe aprobarse la corrida financiera establecida directamente por los elementos establecidos en el Código Municipal en su artículo 119. Hoy quedó oficialmente aprobado el cálculo correspondiente al citado constitucional. De ser así, ¿cuáles son las regiones que van a recibir si es que lo tuvieran a la mano? Más recursos del situado. Estamos recientemente terminando la reunión y aprobando. Vamos a hacer una matriz de resumen y unos gráficos para trasladárselos al concluir la reunión. La otra consulta era sobre el tema que tenía con la Contraloría. Había un problema porque no se podía invertir en, digamos, en mantenimiento de obras. Al final de cuentas, con el portal que va a habilitar Chequeplan, ¿ustedes ya van a poder invertir estos recursos en mantenimiento de obras o van a tener que buscar otras fuentes? Sí, se va a utilizar, ya se va a poder hacer el mantenimiento toda vez que se utilizó el término conservación. Y el término conservación refiere directamente a los servicios que se prestan y sobre todo a los bienes que necesitan tener esa conservación para poder prestar estos servicios. Así es de que ya todas las municipalidades, y por eso el agradecimiento al presidente de la República por su intervención, para que la Contraloría de Cuentas no nos reparara directamente en estos servicios que no forman capital fijo, que así fue como ellos le denominaron.